a Misión Vida Church y ahí van a poder encontrar todas las prédicas de domingo y van a poder ver la enseñanza del domingo pasado que tiene que ver con los planes que Dios tiene con nosotros. Toda la semana pasada hablamos de que Dios siempre tiene un plan con nuestra vida y que de la misma manera que Dios tenía un plan con la vida de José, de esa misma forma Él tiene un plan con tu vida. Y hoy vamos a hablar de que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Dios siempre está presente cuando Él tiene un plan. Y así como Él tenía un plan con la vida de José y siempre estuvo presente en toda circunstancia y todo momento en la vida de José, de esa misma forma Él está presente en tu vida en este momento y siempre lo ha estado. Estuvimos hablando del capítulo de Génesis 37. También les recomiendo que si tienen chance vayan, léanse el capítulo 37. Hablamos de que Dios le da un sueño a José. ¿Se acuerdan de que lo hablamos el domingo pasado? En otras palabras, Dios tenía un plan con la vida de él y que muchos de esos planes nos va a costar verlos. Hablamos de que es difícil a veces ver los planes. ¿Por qué? Porque los planes, los sueños, el propósito de Dios no se ha materializado. Ven, puedo decir la palabra hoy, materializado. No se materializa, no se puede ver, no es tangible. Es complicado a veces entender algo que no puedo ver, que no puedo sentir, que no puedo oír, y es complicado. Y simplemente son conceptos que a veces no logramos manejar y que se va a lograr materializar en el tiempo de Dios. El plan que el Dios tiene con tu vida y la presencia de Dios que siempre va a estar ahí y siempre ha estado ahí en tu vida, se va a materializar, pero en el tiempo de Dios y no en nuestros tiempos. Y después de que logramos creer en ese sueño, o sea, en el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros, empezamos a vivirlo, o sea, a desarrollar el propósito de Dios, entonces vamos a darnos cuenta que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Él siempre ha estado, hoy está presente y siempre estará presente en tu vida. Quiero que me acompañen en una oración en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de ser iglesia, el privilegio que tenemos de estar acá, Señor, el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos, de ser apartados, escogidos, de que tú decidiste desarrollar tu propósito y tu plan y tu voluntad a través de nosotros, Señor. Qué privilegio es ese. Te damos gracias, Padre, porque también entendemos que tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que esta palabra, Padre, llegue a nuestros corazones, Señor, como una semilla que cae en tierra fértil, una semilla que da mucho fruto en abundancia en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo hoy y sobre todo por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, para los que no estuvieron y de pronto no conocen la historia, les doy un poco de contexto. Entonces, la semana pasada hablamos de que José tenía 10 hermanos más, ¿se acuerdan? Era el hijo José era el hijo de Jacob. Era el hijo favorito de la esposa favorita. Me dio risa porque lo comenté la vez pasada que los hermanos odiaban a José y que después de que José les cuenta el sueño que tiene, o sea, el plan que Dios tenía con la vida de él, lo odiaron aún más. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y que el sueño que tenía José es que los hermanos se iban a postrar ante él, que él iba a tener una posición de gobierno sobre sus hermanos. Y después de esto, eso nos habló la vez pasada, pero entonces nos vamos a saltar un poquito para entrar a la parte de hoy. Cuando los hermanos de José ya lo empezaron a odiar todavía más después del sueño, después de que era el favorito, después de que el papá le regaló una túnica de colores, los hermanos deciden que van a matar a José. Entonces, cuando deciden que lo van a matar, están fuera, están lejos, van a matarlo y uno de los hermanos dice: momentico, no lo matemos, mejor tirémoslo a un pozo. Lo tiran a un pozo vacío, está ahí tirado, lo van a dejar ahí para que muera en el pozo. Y en esas está pasando un grupo de mercaderes y dicen: bueno, más bien saquémosle provecho a la situación, vendámoslo como esclavo. Y entonces venden a José, a su hermano menor, como esclavo. Y esos mercaderes llegan a Egipto y allá es donde empieza nuestra historia de hoy. Los hermanos llegan y lo venden. Después van y le cuentan a su padre que José ha muerto, le llevan la túnica de colores untada de sangre. Entonces la familia piensa que José murió. Los hermanos se zafaron del problema de José, están tranquilos, ya no hay envidias, aparentemente todo está bien. Y José es ahora un esclavo que está en camino a Egipto. Y ahí es donde empieza nuestra historia de hoy. No tenemos pantallas, pero entonces yo les voy a leer. Si están tomando notas, vamos a estar en Génesis capítulo 39 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y dice así: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto.
El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Creo que cuando leemos esto nos damos cuenta y vemos en la historia de José varias cosas, pero creo que la más importante, y arranca, digamos, el texto diciendo así, es que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Todo lo que pasó a continuación, que tuvo éxito, que prosperaron los animales, que las cosechas prosperaron, que lo puso como asistente, que todo estaba saliendo bien, que su amo estaba contento con él, todo eso fue a raíz y por causa de que Dios estaba con él. Quiero que diga conmigo: Dios está conmigo. Dios está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque a veces como que cuando las cosas andan bien sentimos que tenemos como el apoyo de Dios, ¿no? Cuando el trabajo está bien, cuando la relación con mi esposo o esposa está bien, la economía anda bien, la salud anda bien, todo en mi vida está perfecto en el papel, ¿cierto? Entonces sentimos como que Dios está conmigo. ¿Cómo estoy? Bendecido, Dios está a mi favor, Dios está conmigo. Pero ¿qué pasa cuando entro a un pozo? ¿Qué pasa cuando estoy esclavo? ¿Qué pasa cuando me venden? ¿Qué pasa cuando mis hermanos me odian? ¿Qué pasa cuando mis hermanos tratan de matarme? ¿Sigue Dios conmigo? Y creo que es el gran problema que muchos de nosotros tenemos, que andamos brincando de Dios está conmigo, ahora Dios no está conmigo. Parecemos como quien hizo alguna vez lo de la florecita de me quiere, no me quiere. Dios está conmigo, Dios no está conmigo. Dios está conmigo, Dios no está conmigo. Y lo convertimos en un para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y la realidad es que Dios siempre está con nosotros, todo el tiempo, sin importar la prueba, la circunstancia. Y la razón por la cual Dios está con nosotros es porque Él tiene un propósito con tu vida. Lo hablamos la semana pasada. Dios tiene un plan contigo. Así como a José le dio un sueño, también te dio un sueño a ti. Él tiene un propósito, un plan con tu vida por desarrollar. Por lo tanto, Él va a estar contigo. Dios está con nosotros. Las pruebas que vivimos tienen un propósito y Dios está presente en medio de ellas. Pensamos que cuando Dios tiene un plan, entonces todo va a salir perfecto, como yo quiero, como me parece, como debería. A veces pensamos con que la definición de propósito, porque Dios siempre está conmigo, es que todo tiene que salirme fácil. Y no es así. Algo que yo he aprendido en mi vida es que pareciera que a Dios le gustarán las cosas como a la brava, como difícil. Entre más resistencia, mejor. Entre más complejo, mejor. Entre más complicado, mejor para Dios. Yo no sé por qué, pero creo que una de las razones principales es porque yo creo que Dios se quiere llevar la gloria en medio de la situación. Si las cosas fueran fáciles, si no hubiera resistencia, si no hubiera oposición, podríamos sacar la conclusión que es que yo lo logré. Es que ese trabajo lo conseguí yo. Es que logré graduarme de la universidad por mí. Es que logré sacar adelante a mis hijos por mí. Y todo lo convertimos acerca de nosotros mismos. Cuando hay resistencia, cuando hay un pozo, cuando hay una situación adversa y complicada en nuestras vidas, Dios se glorifica. Puede estar más claro que nunca que Dios está presente. Es claro que Dios está presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay resistencia, porque es difícil. Dios se glorifica en medio de la prueba. Él se lleva la gloria. No queda duda alguna de que Dios está presente hasta en la situación más complicada. Y José lo sabía. José ya había estado en un pozo. Sus hermanos lo iban a matar. Había sido vendido como esclavo. Él no tenía muy claro lo que iba a pasar. Él solo sabía una cosa, y era que tenía un sueño. Dios le dio un sueño a José en su momento. Y después de que Dios le hace sueño, empiezan a pasar una serie de cosas en su vida, difíciles, complicadas. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted pareciera que se metiera más con Dios, cuando usted empieza a servir en la iglesia, cuando como que usted dice, este año voy a hacer las cosas diferentes, este año voy a empezar a servirte, Dios, empiezo a orar, empiezo a hacer mi devocional, empiezo como a tener una relación contigo, me conecto contigo, me acerco a ti.
y por alguna razón empiezan a pasar cosas en nuestra vida. Perdemos el trabajo, empiezo a pelear con mi esposo o mi esposa, empiezan a haber situaciones con nuestros hijos, empieza la economía a ponerse complicada, llegan problemas, un problema de salud, qué sé yo. Yo no sé cuál es tu pozo hoy, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero lo que sí te digo es que en el pozo que estás viviendo hoy, de pronto Dios está contigo. No olvides que Dios está presente en tu situación. Él siempre está contigo. Y José lo único que sabía en ese momento era que Dios estaba con él. Él no sabía nada más. Él estaba como esclavo trabajando en la casa de Potifar, haciendo lo suyo, haciendo lo mejor que podía. Era un niño y él no sabía qué iba a pasar. Él solo sabía el sueño que Dios le había dado. Y lo único que él sabía del plan que Dios tenía con él era que Dios estaba con él. Y creo que eso es lo único que tú y yo necesitamos. Tú no necesitas tantos detalles del propósito del plan de Dios. Tú lo único que necesitas saber es que Dios está contigo en medio de ese propósito. Nada más. Lo primero que quiero analizar de esto es que la presencia de Dios en nuestras vidas trae éxito. Cuando Dios está presente hay éxito. El plan de Dios es perfecto. Dios va a estar presente en nuestras vidas mientras cumplimos y desarrollamos ese propósito. El problema es que muchas veces tú y yo tenemos definiciones tan diferentes de lo que es éxito, súper diferentes. Lo que para Dios es éxito, de pronto para mí no lo es. Y de pronto lo que yo considero éxito, para Dios no lo es. El día de hoy, lo que nosotros, el ser humano, la cultura, la sociedad considera éxito, está muy alejado de lo que Dios considera éxito. Completamente opuesto, definición, bananos y manzanas, incomparable. Hoy en día pensamos que el éxito es tener un buen trabajo, tener casa propia, tener un buen carro, tener una buena cuenta de banco, tener salud, tener una buena relación y que todo en mi vida me esté saliendo perfecto. Eso es éxito, ¿sí o no? Y cuando alguien no entra como entre esos parámetros, no es una persona exitosa. Hoy en día alguien que tiene su propio negocio, que tiene una compañía, es una persona exitosa, ¿cierto? Pero de pronto para Dios eso no es éxito. Manejamos definiciones tan distintas de lo que es éxito. Vean, en el versículo 2, no tenemos pantallas, pero yo se los voy a volver a leer. Dice, el Señor estaba con José y por eso tenía éxito mientras servía en la casa de su amo egipcio. Es claro, Dios está diciendo, el éxito de José en la situación que estaba viviendo venía como consecuencia de que Dios estaba con él, no porque José fuera bueno. Es más, hay una porción ahí que dice que José, está en unos versículos más adelante, que habla de que José era apuesto, era inteligente. Es más, dice que era fornido. Dice, era fornido, era apuesto, era inteligente, era un tipo inteligente, sabio. Pero el éxito que Dios le dio a José y que él estaba teniendo en ese momento no era como consecuencia de él, de eso, era porque Dios estaba con él. Y eso creo que es lo más interesante y lo que a mí más me llama la atención, y es que tenía éxito mientras estaba siendo esclavo. ¿Cómo es posible que Dios pueda llamarle a algo exitoso y la persona es esclava? Le pregunto, ¿usted cree que hay una peor posición para un ser humano que ser esclavo de otra persona? Yo no creo que existe. Es más, yo creo que hasta el pozo era mejor que ser uno esclavo, que te toque hacer lo que te digan. Eres la propiedad de otra persona. Y Dios está diciendo, el Señor estaba con José mientras era esclavo. Por eso tenía éxito mientras le servía a su amo, mientras era esclavo. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Yo no puedo entender cómo pasa eso, pero eso es lo que pasa cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios está ahí, las cosas no hacen sentido. Las cosas que aparentemente no tienen sentido, sí tienen sentido en Dios. Lo que es imposible para Dios sí es posible. Lo que de pronto tú consideras hoy que estás viviendo, que es complicadísimo, dificilísimo, de pronto estás pasando por una etapa o por una temporada de esclavitud en tu vida. Una temporada bien complicada, pero tengo que decir que vas a tener éxito. Es más, estás teniendo éxito en este momento en medio del pozo y en medio de la esclavitud. ¿Y sabes por qué estás haciendo éxito? Porque Dios está contigo y no necesitamos nada más. Lo único que tú necesitas es la presencia de Dios en tu vida, nada más. Cuando la presencia de Dios está ahí, hace que la prueba adquiera propósito. La esclavitud tiene un propósito en la vida de José. Y para los que conocen la historia se van a dar cuenta más adelante las cosas tan impresionantes y las maravillas que hace Dios en la vida de José en el cumplimiento de ese propósito. Si ustedes no supieran lo que pasa más adelante, estarían leyendo y dirían, pero qué absurdo. Un tipo
un niño, porque es que era un niño, tenía 17 años, que sus hermanos lo odian, una situación tóxica en su familia, los hermanos lo odian, lo quieren matar, lo botan a un pozo para dejarlo morir de hambre y de sed y de calor. Deciden venderlo como esclavo, se lo llevan para Egipto, allá lo venden a otra persona y está trabajando de esclavo en la casa de alguien. ¿Cómo va a ser eso éxito? ¿Cómo va a ser eso el cumplimiento? Dios, ¿qué es ese sueño que tú me diste a mí? Pero Dios tenía un plan con la vida de José, y cuando Dios está presente, Él va a hacer cosas en tu vida que ni tú mismo te lo vas a imaginar. La presencia de Dios trae paz y tranquilidad. ¿Quién ha estado acá en una situación bien difícil, bien complicada? Esas situaciones que usted dice, pero ¿por qué me siento tranquilo? ¿Por qué me siento con paz? ¿Por qué? Yo no entiendo esto. ¿Sabes por qué es? Es la presencia de Dios. La presencia de Dios trae paz y tranquilidad y gozo en medio de la adversidad, en medio del pozo, en medio de la esclavitud. Dios está presente en tu vida. Él te quiere traer esa paz y tranquilidad. Descansa en las manos de Dios. Descansa en su amor. Es importante notar que el favor de Dios para el cumplimiento de su propósito siempre va a estar ahí. No de mi propósito. Yo no creo que el plan de José en ese momento fuera ser esclavo. Era el propósito de Dios. Y si hay algo que José fue fiel a ese propósito. Nunca se apartó. Siempre le creyó a Dios y siempre tuvo muy claro que Dios estaba presente en su vida. Lo segundo que es importante notar acá es que no es el lugar, es quién. Yo creo que nos enfocamos tanto en las circunstancias cuando estamos viendo una situación complicada, y quiero poner un poquito de contexto para que entendamos un poco esto, porque yo hago esto mucho cuando leo la Biblia. Yo trato como de ponerlo en el contexto de hoy, a ver cómo sería. Y eso lo que hice con la vida de José. Vean esto. José tenía 17 años. Quiero que piense en algún joven que usted conozca que tenga 17 años. ¿Quién tiene acá algún hijo que esté cerca de los 17 años? Ok, varios. Piensen en su hijo ahora. 17 años. Quizá inmaduro. Sabemos que era un niño consentido, era el favorito de la familia. Consentido, sin experiencia. Estaba a lo mejor asustado, nervioso. Un niño que fue vendido como esclavo, no sabía dónde estaba. Llega a Egipto. En ese momento Egipto era lo máximo. O sea, era la civilización más importante, donde estaba la tecnología, el comercio, todo. Hagan de cuenta un niño de finca, de un pueblo de 17 años, y se lo llevan a la gran ciudad como esclavo. Trató de ser asesinado por sus hermanos, lo tiraron a un pozo, ahora era esclavo, llega allá, le toca trabajar. A lo mejor nunca había trabajado de la misma manera que le tocaba trabajar ahora. Un niño consentido, malcriado. Y aún así, cuando nosotros leemos el texto y cuando leemos todos los capítulos de Génesis de la vida de José, jamás da la sensación de que José estaba intranquilo o asustado. Lo contrario, José siempre estuvo haciendo lo que le correspondía. José nunca estaba asustado. Cuando yo leo eso, esa es la sensación que me da, que él estaba tranquilo. Y eso no hace sentido que un niño de 17 años, le pregunto a los que levantaron la mano, ¿ustedes creen que si su hijo está en una situación como esta, estaría tranquilo? ¿No estaría nervioso? ¿No estaría asustado, con incertidumbre, con ansiedad? ¿Sí o no? Y José, cuando lee el texto, jamás demuestra nada de eso. ¿Saben por qué? Porque si hay alguien que tenía claro que la presencia de Dios estaba con él, era José. Y esto me hizo pensar que muchos de nosotros, cuando estamos en medio de una situación, en medio de un pozo, en medio de una esclavitud, nos enfocamos más en el dónde, en el cómo, en el cuándo y en el plan. Señor, dame los detalles. Yo quiero conocer todos los detalles de tu plan y de tu propósito. Y nos olvidamos de lo más importante de nuestras vidas, que es el quién. No se trata tanto del cuándo, el cómo, en qué tiempo, qué detalles. No, se trata de con quién estoy yo. ¿Quién es tu padre? ¿Quién está contigo? Tenemos que recordar que la presencia, no de cualquier persona, la presencia de Dios está con nosotros en medio del pozo, en medio de la esclavitud, en tu trabajo, con tu familia, en tus problemas, en tu matrimonio, con tu salud. La presencia de Dios está en todas las áreas de tu vida. Y creo que tenemos que adquirir más conciencia de eso. ¿Qué pasa cuando hay cambios en nuestra vida? Acá todos somos inmigrantes, ¿cierto? Venimos de otros países. ¿Qué pasa como José? José era un inmigrante en Egipto. Y llega a Egipto como inmigrante, un niño de 17 años. Y tenía claro que la presencia de Dios estaba con él. Mira, sin importar el cambio que tengas en tu vida, siempre recuerda esto: Dios está conmigo, Dios está conmigo. No te enfoques tanto en los cambios, en las circunstancias. Enfócate más en Dios, pon tu mirada en Él. La presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas.
Muchas veces olvidamos que lo más importante es Cristo en nuestras vidas. Cristo es lo más importante, y en medio de los problemas y las situaciones que estemos viviendo, la presencia de Dios siempre está con nosotros. Vean que estuve viendo un video lo más de chistoso hace unas semanas y era como una recopilación de niños. Entonces, ustedes recuerdan cuando los que tienen niños ya grandes o todavía tienen niños pequeños, cuando en el colegio hacen presentaciones, ¿no? Que hacen un baile, que hacen una obra de teatro. Entonces van todos los papás y todos están, bueno, hoy con su celular grabando, ¿no? Todos graban a sus hijos. Y mostraban varios videos de la diferencia entre cuando un niño sabe que su papá está en el público y cuando no. Entonces mostraban a los niños saliendo, niños chiquitos de 4 o 5 años. Entonces salían a hacer su presentación y tú veías al niño inseguro. Se le veía la inseguridad, el niño intranquilo, mirando hacia el público a ver si lograba ver dónde estaba su papá o su mamá. Y la cara de los niños cuando les cambiaba, apenas lograban decir, ahí está mi papá, los saludaban y era otro niño, con seguridad, con tranquilidad, sonriendo, feliz de que su padre estaba ahí. Y yo creo que muchos de nosotros somos como esos niños. Estamos en nuestra presentación de la vida, pasando por un desierto, por una tormenta, por un pozo, por una esclavitud, atravesando circunstancias. Dios siempre ha estado ahí. El problema es que a veces no lo vemos. Entonces estamos nerviosos, intranquilos, inseguros, con miedos, con temor. Y a veces lo único que basta es poner nuestra mirada a la presencia de Dios está ahí conmigo. Y te llenas de tranquilidad, de paz, de seguridad, como que para las que sea, ¿no? Listo para afrontar el pozo, la esclavitud que sea, la situación que sea. ¿Por qué? Porque papá está conmigo. Hoy es un buen día para recordar que Dios está contigo. Siempre lo ha estado. ¿Por qué dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tiene que hacer Dios para demostrarnos que Él está con nosotros en medio de la situación, en medio del pozo, en medio de la situación tan complicada y difícil que puedas estar viviendo? Dios está ahí, siempre lo ha estado. ¿Estás consciente de que Dios está contigo? Si reconocemos su presencia en nuestras vidas, quizá las situaciones van a ser distintas. Quizá vamos a ver la vida diferente. El problema no es la ausencia de Dios, es que somos o tenemos la inhabilidad para reconocer su presencia en nuestras vidas. Nos cuesta. ¿Cómo hago yo para ser hoy más consciente de la presencia de Dios en mi vida? Y creo que la respuesta es, tenemos que adquirir más conciencia de la disciplina espiritual que tenemos que practicar. Nos falta practicar más disciplina espiritual. Leer la palabra, orar, alabar, adorar, entrar a un grupo de vida. No estoy haciendo propaganda. El grupo de vida es una excelente oportunidad para tú conectar con Dios. Sacar tiempo en las mañanas o en la noche o a la hora que sea, en tu carro, en tu break de almuerzo, poner una alabanza y orar 5 minutos y conectar con Dios. La disciplina espiritual nos ayuda a notar la presencia de Dios. Pero cuando estamos alejados de Él y no tenemos disciplina espiritual, es difícil a veces encontrar a Dios en medio de la situación. No es que Él no esté ahí, es que nuestra inhabilidad para verlo no nos permite verlo a Él. Pero Él siempre está ahí. Dios no se ha ido a ningún lado. Lo que pasa es que nos falta conectar más con Él, tener más comunión con Él. Comunión y conciencia de su presencia. La comunión es la unión entre dos cosas. Y en el griego es la palabra koinonía, que significa participación, unión, relación, comunión, participación en lo común. Es la unión entre los hermanos de la fe y es la unión entre nosotros y el Padre, koinonía. Dios tiene un plan con tu vida y el plan que Dios tiene con nosotros, ese propósito, nos une con Él. Dios participa de ese plan, es decir, Él está presente en ese plan. ¿Por qué? Porque hay comunión, porque hay koinonía. Si Dios participa es porque está activo en nuestras vidas. Eso significa que Él está presente. Dios siempre está presente. Estar en comunidad tiene que ver con entender el propósito de Dios en mi vida, con el propósito de Dios y no con el mío, con el plan que Él tiene conmigo. La historia de José nos está diciendo que vamos a tener problemas, sí, situaciones difíciles, sí, esclavitud, sí, pozos, sí, y que van a ser difíciles. Pero nos está mostrando que hay una forma diferente de afrontar esos problemas, de la mano de Dios, entendiendo que Dios está presente en nuestras vidas y que puedo estar tranquilo en medio de esa situación, en medio de la prueba. Dios está contigo. La semana pasada hablamos de que Dios tiene un plan. ¿Eres consciente que Dios tiene un plan?
Chévere, Dios tiene un propósito. Ahora tenemos que ser conscientes que Dios está presente en medio de ese plan. Créeme, si Dios te dio un propósito, si Dios tiene un plan con tu vida, Él va a estar ahí, ayudándote, equipándote, dándote las herramientas, dándote todo lo que tú necesites para cumplir ese propósito. Él no te va a dar un plan y tome, ese es el plan y se va. Él va a estar ahí contigo siempre. En medio de la prueba podemos ver la mano clara de Dios. La presencia de Dios trae paz a nuestras vidas. Esta es la prueba más grande ante el mundo de que tenemos un Dios que es verdadero. Muchas veces no mostramos a Dios. Él está presente en nuestras vidas y nosotros no le mostramos a los demás que Dios sí está presente. Y es nuestra responsabilidad mostrárselo a los demás en medio del conflicto, en medio de la situación, de que hay esperanza y confianza. En medio de nuestro dolor, vean, el versículo 3 dice esto. Dice que Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y se dio cuenta de que le daba éxito en todo lo que hacía. Vean, Potifar era un hombre incrédulo. Creía en 10,000 dioses. Era un egipcio. José era un extranjero, era su esclavo además. Piense esto. El jefe, el dueño, el amo, se da cuenta de que su esclavo tenía éxito y lo logra reconocer. Y no solo lo reconoce, pero toma una acción. Le suelta toda la administración de su casa. Eso es increíble. Es increíble que usted como jefe, como dueño, usted logre ver la presencia de Dios en una persona. No solo la vea, pero vea que la persona tiene éxito por esa presencia. Y usted con otra religión, de otro país, es un extraño, es su esclavo, le diga: tome las llaves de mi casa, administrela como usted quiera, porque puedo ver la presencia de Dios en su vida y puedo ver que usted es una persona de éxito y que el éxito viene por medio de Dios. Y le deja la administración de la casa. Y no solo eso, ve cómo entonces empieza su ganado a prosperar, todo a prosperar en su hogar, todo le empieza a salir bien, porque ese hombre Potifar logró reconocer la presencia de Dios en la vida de José. Ahora la pregunta es: ¿las demás personas están reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas? O de pronto no, de pronto ni siquiera saben que somos cristianos, a lo mejor ni siquiera saben que tenemos una relación con Dios. Si las personas no están reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas, te tengo que decir que algo estamos haciendo mal. Las personas tienen que ver la presencia clara de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tienen que verlo. Y si no lo ven, no tenemos coinonía con Dios. Nos falta conectar con Dios, nos falta tener comunión con Dios. Nos falta entender que Dios está presente. Las demás personas tienen que ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando José lo echaban en el pozo tenía solo una salida. Y esto creo que anoche, cuando estaba revisando la enseñanza, Dios puso esto en mi corazón y a mí como que me llegó así de la nada. Estaba oyendo alabanza, estaba alabando, era 3 de la noche y pensé en lo siguiente. Cuando a José lo echan en el pozo, y cuando tú estás en un pozo solo hay una salida y es para arriba. Cuando estás en un pozo solo estás rodeado de muro, de piedra. No puedes ver para abajo, no hay nada a los lados. La única salida y el único lugar donde tú puedes ver es para arriba, no hay ningún otro lado. De pronto Dios está poniendo un pozo en tu vida o ha puesto pozos en tu vida porque va a ser la única forma que tú logres notar la presencia de Él en tu vida. Estamos tan distraídos por la vida y por las cosas que pasan alrededor nuestro, con los problemas, con el trabajo, con la familia, con los hijos, en los afanes, en todo lo que pasa alrededor nuestro. Estamos metidos en un pozo, en el problema, en la situación, y ni siquiera miramos para arriba. Dios quiere que tú notes su presencia en tu vida, y por eso de pronto te está poniendo en un pozo, porque el único lugar donde tú vas a reconocer que Dios está presente en tu vida es en el pozo, porque no tienes opción. Dios nos conoce también a nosotros en nuestra humanidad, nuestra limitación de que nos cuesta reconocer su presencia, que muchas veces nos tiene que meter a un pozo para que miremos hacia arriba y por fin reconozcamos que Dios está presente, que Dios es real, que su amor es verdadero, que Él siempre ha estado ahí y que siempre va a estar ahí en nuestra vida en medio de todas las situaciones difíciles que podamos vivir. Dale gracias a Dios por los pozos. Deja de quejarte por el pozo y dale gracias a Dios porque su presencia es real en tu vida. Los pozos no son tan malos entonces, ¿no? De pronto esa es la única manera para que tú pongas tu mirada en Cristo y aceptes la presencia de Dios en tu vida y la reconozcas. Nos obliga a mirar hacia arriba. Dios está más interesado en nuestro corazón y en cumplir el propósito en nuestras vidas
que en los pozos que nos toque vivir. Y si Él te va a tener que poner de en pozo, pozo y pozo y pozo, y de un pozo al otro y un pozo al otro, Él lo va a hacer. Él está interesado en ti. Él está interesado en desarrollarte a ti. Él está interesado en tu corazón y no en las situaciones que tengas que vivir. Y si te tiene que mandar de pozo a pozo, lo va a hacer. Porque Dios necesita que tú reconozcas que Él está presente en tu vida. Él tiene un plan contigo. Su presencia siempre va a estar ahí, incluso en los momentos más difíciles. Quiero leerles varios versículos para motivarlos a que realmente entendamos hoy la presencia de Dios en nuestras vidas. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo del pozo, no tengas miedo de la esclavitud, no tengas miedo de la muerte, no tengas miedo de que te odien. Dios está contigo. Dios está contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. No solamente está contigo, te está diciendo quién es en tu vida. Es tu Dios. Él te dará la fuerza y te ayudará. Te va a sostener en su mano derecha victoriosa. Dios está contigo hoy. Josué 1:9. Mi mandato es, esto es un mandato de Dios: sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente, te está diciendo hoy Dios. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sin importar al pozo que Dios te mande, sin importar en la situación que estés, sin importar a donde tú vayas, Dios está contigo. Sé fuerte y valiente. Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni te abandonará nunca. Pueda que el pozo sea profundo, pueda que estés oscuro al fondo de un pozo, y Dios nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar ahí contigo. Jamás te va a dejar. Cuando entiendes que Dios está presente, puedes estar tranquilo en medio de la prueba. Dios siempre está presente. Si hay una frase o algo que quiero que se lleven hoy, en esta tarde ya, es que Dios siempre está presente. Anótenlo en el baño de su casa así grande: Dios siempre está presente. Y cuando se levanten en la mañana y se entren a bañar y estén listos para irse para el trabajo, para arrancar su día, lo leen: Dios siempre está presente. Dios siempre está contigo. Él nunca te va a abandonar. La semana pasada hablamos de que Dios tiene un plan. Hoy reconocemos y entendemos que Dios siempre está presente en el desarrollo de ese plan. Y el próximo domingo vamos a hablar de que Dios es fiel. Dios es fiel. Los planes de Dios siempre se cumplen, aunque parezca que no vayan para ningún lado, aunque parezca que el pozo está bien oscuro y que nada me va a sacar de allá. Dios es fiel. Siempre fiel. Nunca lo dudes de la presencia de Dios en tu vida.